Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien, buenos días a todas, a todos. La Defensoría del Pueblo está generando una serie de actividades que tienen que ver con análisis de coyuntura, apreciación de la situación desde diferentes tópicos, no solamente jurídicos, sino también desde la observancia como fenómeno político que se pueda presentar en la sociedad. En esta ocasión tenemos este conversatorio denominado Tópicos sobre la democracia. Tenemos la presencia de Ricardo Laleb Ilier. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Defensa por la Universidad de la Defensa Nacional y licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente investigador del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas de Argentina. Muchísimas gracias por estar presente. Nos acompañan también Elvia Villena, que es parte de la institución, Rolando Mamani, que es también pues de profesión politólogo y es funcionario de la institución, al igual que nuestro compañero Fabricio Mariaca, que es politólogo y está pues brindando sus servicios en la unidad de comunicación. Se espera que este sea un espacio de reflexión, de conversación, sobre la base de una introducción que justamente Ricardo va a realizar acerca de la mirada que tiene sobre los fenómenos que hace rato decíamos, no solamente se suscitan en el país, sino también en otros a lo largo de toda la región. Entonces es importante esta apreciación. Ayer estuvimos comentando en el programa El Defensor con el Pueblo lo que estaba aconteciendo en el país acerca de la suspensión parcial de las elecciones judiciales en Bolivia. En Bolivia se eligen a las altas autoridades del órgano judicial a través del voto popular, y una decisión del Tribunal Constitucional ha determinado que se declare desierta la convocatoria en varios departamentos y obviamente la prosecución de esta elección judicial en otros, fracturando la unidad de la elección a nivel nacional. Más allá de esa connotación, de esa decisión práctica o no, queda en cuestionamiento la decisión misma del Tribunal Constitucional en términos de la afectación que puede existir o no en la configuración democrática de un país. Ayer hablábamos con Claudia Storini sobre cómo un régimen democrático se configura a través de qué elementos. Y por ejemplo, la elección, la consulta al soberano, si cumple con determinados estándares, puede ser una característica de un Estado democrático. Y también hablábamos del otro extremo, que es un régimen autoritario, y los intermedios, como son los regímenes híbridos, ¿no? Que si bien es cierto tienen componentes de uno u otro lado, debilitan un régimen democrático. Tenemos en el país una alta fragilidad institucional también. Existen varias instituciones que están únicamente con autoridades interinas, ¿no? Es el caso del órgano judicial, es el caso del Banco Central, es el caso de la Contraloría General del Estado y otras instituciones que, al tener autoridades interinas, dan un mensaje de debilidad a la propia población y también ponen en cuestionamiento el mecanismo democrático como una salida, como un instrumento para solucionar la conflictividad que existe en nuestro país. Hay diagnósticos como la Comisión Interamericana en su último informe de cohesión social, que refiere la alta polarización, la alta fragmentación social, y reclama por la necesidad de una cohesión social al interior del país, y que esto podría en última instancia afectar la convivencia entre bolivianas y bolivianos en términos
de cuestionar también un modelo democrático que lo tenemos hace 42 años vigente, por lo menos en la vía formal de consulta, la democratización de los órganos del Estado a través de la consulta popular, el voto popular, y probablemente cuestionable todavía en la materialidad misma de la construcción de la democracia. Con estas connotaciones estamos queriendo dar un escenario de lo que está suscitando en el país, para ya cederle la palabra a nuestro invitado y él nos pueda hacer una apreciación, de repente con una mirada e instrumentalidad más teórica, pero aterrizada también en la realidad boliviana. Quiero agradecerles a ustedes por la presencia, a Ricardo y a todos los compañeros que van a ser parte de este proceso reflexivo. Tras la exposición de Ricardo, seguramente vamos a tener participaciones reflexivas de nuestros compañeros. Muchísimas gracias y cedemos la palabra. Buenos días a todos, todas. Muchísimas gracias, señor profesor, por la presentación, introducción y por este espacio. Siempre es bueno conversar, ¿no? A veces desde el mundo académico no se conversa tanto porque siempre uno expone y quizás no hay un espacio para interactuar. Es algo que yo particularmente valoro mucho en toda instancia y mucho más cuando me toca viajar, ¿no? Entonces, entiendo además que la coyuntura boliviana es muy particular, la coyuntura argentina no es menos particular, pero me parece que precisamente hay elementos que uno puede ir retomando de distintas latitudes políticas para hacer una reflexión mayor, ¿no? Sobre todo sobre la democracia, que es el tópico de este encuentro. Yo quisiera recuperar algo que dijo el señor defensor, porque me parece que nuestra coyuntura ya no es como la de los 80 o los 70, del siglo pasado, en donde había una franca oposición entre democracia y autoritarismo. Precisamente sabemos muy bien que en gran parte de la región existieron dictaduras militares que planteaban una oposición clara y fidedigna entre democracia y autoritarismo, ¿no? Hay toda una serie de literatura académica que ha intentado pensar cómo realizar la transición de regímenes políticos autoritarios a regímenes políticos democráticos, ¿no? Ahí claramente el horizonte era una democracia liberal con ciertas características de formalidad que lograra aplacar, por ejemplo, al actor militar, ¿no? Que en muchos países durante el siglo XX significó un elemento tutor, entre comillas, puesto que incidía en las distintas elecciones, proscribiendo partidos o directamente gobernando. Entonces, la ciencia política, sobre todo, y la sociología política, tenía muy clara esa distinción, ¿no? Era fácilmente descubrible dónde estaba el autoritarismo y dónde estaba la democracia, ¿no? 70-80, eso es una cuestión fundamental. También es cierto que a partir de los 80, con esos procesos de democratización, apareció otro gran problema que yo creo que no hay que olvidarse cuando se habla de democracia, que es una suerte de pregunta por la democracia social. Eso que el régimen político en tanto tal no llega a capturar o a pensar estrictamente, ¿no? Recuerdo las palabras del presidente de la reapertura democrática en Argentina, el doctor Alfonsín, en uno de sus actos inaugurales, decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, todo eso despierta un profundo sentido en términos de la importancia de la democracia para viabilizar esas cuestiones. Pero ahí aparece otro gran problema, ¿no? En muchos países los regímenes políticos democráticos han tenido graves problemas para tramitar las diferencias sociales, para estabilizar la economía, para mejorar los índices de desarrollo. Entonces, yo lo primero que diría como un elemento fundamental es la pregunta por la democracia, en términos de un régimen político, en términos de las articulaciones de las instituciones. No puede desconocer la pregunta por la democracia en términos sociales, lo que garantiza una vida pacífica, lo que garantiza una vida en desarrollo, lo que garantiza que cada uno, cada una, con sus limitaciones, pueda desarrollar sus expectativas de vida. Entonces, muchas veces la ciencia política, sobre todo la de origen anglosajona, tiende a descuidar esos elementos de la democracia social, que otras tradiciones de pensamiento intentan recuperarlo, ¿no? Por ejemplo, pienso inclusive en el pensamiento alemán de principios del siglo XX. Puesto que ahí aparece una cuestión fundamental, ¿no? Les decía, las transiciones, el periodo de las transiciones, esa literatura que piensa las transiciones y que inclusive pensaba las relaciones civil-militares, ¿no? Son dos enfoques teóricos muy vinculados.
tenía también un fuerte apego a una dimensión formalista de la democracia. Después diré algo más sobre esto, pero lo que quiero decir en este punto es que esa cuestión formalista de la democracia también significaba que la heterogeneidad de las vidas y de los regímenes políticos latinoamericanos muchas veces no entraran considerados como democracia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un autor norteamericano muy conocido y muy importante, acá hay politólogos y politólogas, seguramente lo recordarán, que es Robert Dahl, ¿no? Que se preguntaba cómo definir la democracia, y él entregaba nueve elementos, ¿no? Entonces, todo lo que más o menos no parecía esos 9 elementos no era democracia. Ese es el gran problema muchas veces de las definiciones teóricas, ¿no? Y sobre todo de cuando nosotros, desde nuestras latitudes y con nuestras especificidades, queremos que la realidad entre en definiciones teóricas y no más bien no estamos dispuestos a pensar la especificidad de nuestras comarcas políticas y ver de qué manera se puede teorizar una visión sobre la democracia en nuestras realidades, ¿no? Recuerdo también un politólogo argentino que trabajó muchos años en Estados Unidos, Guillermo O'Donnell, que estaba muy vinculado con esta idea de poliarquía de Robert Dahl, y él hablaba de algo que sigue impactando en la forma de concebir la democracia y de entender muchos de los conflictos que se suceden en nuestros países. Él hablaba de democracia delegativa. Él decía, eso es una democracia de baja intensidad. Entonces, la gente simplemente va y vota. Bueno, no es menor votar, desde ya, ¿no? Pero la gente va y vota. Y no se involucra en términos cotidianos con la política. Eso es un elemento muy interesante de O'Donnell, pero ahí aparecen muchas preguntas que la literatura también le hace a O'Donnell. Uno de los elementos es este que yo les decía, ¿no? La dimensión social que habilita la posibilidad de la democracia. Sin una dimensión social que habilite la democracia es muy difícil, ¿no? Trabajar 15 horas por día y después querer preocuparse, prender la televisión y querer preocuparse por los asuntos cotidianos que nos involucran a todos, pero que esa persona tiene que dormir, descansar, estar con sus hijos, ver cómo llega a fin de mes con el sueldo, ¿no? Entonces, insisto, uno no puede pensar la dimensión de la democracia en términos de régimen político que garantiza un marco de libertad, o por lo menos ciertos límites tanto a los abusos como al libertinaje, pero creo yo que países como los nuestros, que tienen graves problemas de desarrollo económico, no se puede escindir una cosa de la otra, ¿no? ¿En qué medida es compatible determinadas formas económicas con una democracia que no alcanza determinados estándares que garantizan esas cuestiones? De modo que esa distinción tan clara en los 70 y los 80 entre democracia y autoritarismo empieza a ser más difusa en nuestros tiempos, ¿no? A tal punto que, como bien decía el defensor, uno podría pensar que en la democracia actual conviven también prácticas autoritarias. Y eso es algo que la literatura está captando a partir de otros fenómenos, ¿no? No simplemente cuestiones de intervención de gobiernos en organismos o instituciones neutrales a las disputas partidarias, sino también otros elementos que interrogan estos dos aspectos que yo les decía, la dimensión formal con la dimensión no formal de la democracia. La literatura actual está pensando en los discursos de odio, está pensando en los graves problemas de discriminación, está pensando todas las instancias contra la inmigración, sobre todo en Europa, ¿no? Donde la inmigración siempre es un problema, ¿no? Para los europeos la inmigración suele ser siempre un problema. Está pensando también en las redes sociales, toda esa otra politicidad que aparece en las redes sociales con un nivel de violencia notorio. Y por supuesto que también está pensando prácticas judiciales que intervienen en disputas políticas partidarias y que parecen romper cierta dimensión del Estado de Derecho, ¿no? Y eso, dado que estamos también en una institución tan importante en este sentido, ¿no? Pienso que uno de los graves problemas que tiene nuestra época es que todos estamos muy seguros de lo que creemos. Y como todos estamos muy seguros de lo que creemos, ya sabemos de antemano si alguien es culpable o inocente, ¿no? Y ahí hay toda una suerte de deterioro también de las prácticas del Estado de Derecho, que son los que garantizan la debida inocencia, ¿no? La carga probatoria y demás. Entonces, contrario a los 70 y los 80, yo insisto en esto, donde era más fácil para la literatura, pero también para la política, marcar una línea y entender de qué lado estaba cada quien, ¿no? Si del lado de la democracia o del lado del autoritarismo, estamos viviendo una especie de una democracia con prácticas autoritarias, ¿no? Entonces ya no es la democracia versus el autoritarismo, sino son los autoritarismos en la democracia. Esto implica que haya que movilizar en todo caso estas distinciones en prácticas políticas y en procesos históricos concretos, pero ahí aparece, me parece, un gran punto
que hay que pensar. ¿De qué manera la democracia puede garantizar un espacio plural? ¿De qué manera ciertos elementos antidemocráticos no pueden ser tolerados? Pero de qué manera también la sociedad puede involucrarse precisamente con una actitud crítica en términos institucionales, pero también una actitud crítica en términos culturales, porque ahí aparece el otro elemento, ¿no? Todos estos procesos de redes sociales, de democratización de las esferas de comunicación, también implican una suerte de imposibilidad del diálogo, ¿no? Entonces ahí me parece también que aparece una segunda instancia. Por un lado, recuperar este primer momento de la distinción de la democracia versus el autoritarismo, es decir, la importancia de ciertas garantías formales, pero por otro lado también recuperar una dimensión de la democracia social que tenga en cuenta el desarrollo económico, pero también prácticas culturales que sean coherentes con un espacio de vida democrático que es siempre plural. Si queremos buscar una sociedad que sea homogénea, sin diferencias, sin pensamientos distintos, entonces hay que ir a la fantasía totalitaria. Pero la fantasía totalitaria es una fantasía, aunque existió y generó muchas deudas de todo tipo, es solo una fantasía. No existe en ningún lugar del mundo porque el mundo es un pluriverso. Inclusive una sociedad es un pluriverso. De manera que yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y sobre todo de nuestra región. Anudar ciertos horizontes neutrales en términos de las instituciones, que deben concebirse como políticas porque defienden una forma de vida, pero no como partidarias necesariamente, ¿no? Hay una distinción entre lo político y lo partidario. Una democracia que piense la dimensión social en términos de desarrollo económico, pero también de prácticas culturales que sea coherente con querer vivir en la diferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ceder la palabra, empezando por Elia, para algunos comentarios sobre lo que Ricardo nos está mencionando. Muchas gracias, defensor. Muchas gracias a Ricardo por sus aportes muy valiosos, a todos los compañeros presentes, a nuestros compañeros que nos están acompañando vía Zoom. Evidentemente la situación regional en general no es fácil. En Bolivia estamos, como tú ya debes conocer, en una coyuntura muy especial y la preocupación que tenemos desde esta institución, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos del país, es ver cómo se posicionan los derechos humanos en toda esta situación, en todo este escenario. El derecho a la protesta, por ejemplo, ¿no? El derecho a la libre expresión, ¿no? Ahora se habla mucho de lo que es la persecución a partir de las instancias judiciales, ¿no? A líderes de oposición, ¿no? Hay una serie de elementos que nos implican como Defensoría del Pueblo y también motivan nuestra preocupación de cómo nos posicionamos desde tu lectura, ¿no? Como institución de defensa de los derechos, no solamente humanos. En el caso de Bolivia tenemos también la competencia de velar por los derechos de la madre tierra. Entonces, en una situación donde tenemos un cambio climático, Bolivia ha atravesado hace poco una importante situación de quema de extensas áreas en el país, contaminación, ¿no? Que afecta sobre todo la situación de las poblaciones vulnerables de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Estamos nosotros ahí viendo cómo podríamos, ¿no? Defender estos derechos humanos. Somos una institución democrática también, ¿no? Pero estamos en esta coyuntura. Bueno, gracias por los comentarios, los aportes. Yo no podía dejar de pensar en algunas cosas que pasan en mi país en relación a estas cuestiones, ¿no? Por eso decía, ¿no? Las coyunturas son distintas, pero algunos aspectos permanecen, porque hay ciclos políticos que se manifiestan particularmente, pero son ciclos también, ¿no? Y son instancias que inclusive permean. Como yo me dedico a la teoría política y al pensamiento político, no creo que el pensamiento político vaya por otro lado a la práctica política, solamente creo que son espacios distintos, ¿no? Pero que se acoplan.
Siempre me pregunto cuando se intenta restringir el espacio del derecho a la protesta, si el problema es la protesta o lo que motiva la protesta, ¿no? Eso me parece siempre que es un gran problema de muchos discursos políticos que piensan que resolver un problema es negarlo. Bueno, uno puede tomar esa decisión, pero eso tiene consecuencias. Pero yo me pregunto si no hay que ir siempre a las causas, ¿no? En Argentina siempre hay un debate muy fuerte sobre las problemáticas de inseguridad. Y hay dos grandes posturas, ¿no? En términos comunicacionales. La postura que considera mano dura, ¿no? Entonces aquel que roba o que realiza cualquier delito, la ley tiene que ser ya no severa, sino hasta cruel, ¿no? Y por otro lado, aquella otra postura que juzga a aquel que comete un delito, por ejemplo, como una víctima de lo social. Bueno, yo creo que ambas perspectivas son un problema, ¿no? Por un lado, hay que tener una mirada social de los asuntos y por lo tanto pensar las causas, pero también pensar el impacto de esos fenómenos, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿cómo conseguimos el derecho a la protesta? Entonces, la manera en la que se concibe ya hay una respuesta, ¿no? Si la protesta es un problema y no es el problema que motiva la protesta, bueno, es un asunto terrible, ¿no? Y por otro lado, en Argentina la dimensión, diríamos, de la naturaleza, si bien tenemos comunidades indígenas, es distinta a la estructura social boliviana, ¿no? Pero nosotros tenemos actualmente un gobierno que niega el cambio climático, ¿no? Que ha salido de determinados protocolos y demás. El problema de eso es que también hay una ruptura de los lazos comunitarios, ¿no? Porque negar algo que nos puede atravesar a todos y que nos atraviesa a todos es un gran problema. Entonces yo ahí vuelvo a decir lo mismo. Me parece que una perspectiva política tiene que asumir la propia convicción, ¿no? Y por lo tanto intentar que su convicción modele ese mundo, pero también todo discurso político tiene que estar dispuesto a sustraerse y decir, bueno, yo pienso esto, pero, ¿no? En algún momento me restringo, porque de lo contrario se deteriora todo el lazo social y me parece que estos son dos grandes problemas, ¿no? Si uno piensa que simplemente el que protesta, porque no piensa como yo, no interesa escuchar cuál es la raíz que motiva esa protesta, las protestas van a continuar todo el tiempo, ¿no? Y lo mismo sucede con grandes cuestiones como el cambio climático, ¿no? El cambio climático, ahí aparece otro elemento, ¿no? Desconfiar de la ciencia es otro de los grandes discursos que aparecen en un sentido profundamente político, ¿no? Hay que desconfiar de la ciencia, de que la Tierra, hay que decir que la Tierra es plana, hay que negar el cambio climático, ¿a costa de qué? Bueno, de entrar en un conflicto con un otro y de negar la posibilidad de un mundo, diríamos, común, ¿no? Me parece que son grandes problemas que avisoro con mucha preocupación. Bueno, yo quiero hacer una consulta y un comentario inicialmente. Nosotros tenemos ya 42 años de recuperación de la democracia, porque el 82 es el último régimen militar que tenemos. Y claro, el mundo, como tú decías, era muy fácil de identificar entre un régimen militar y uno democrático, con todas las connotaciones que implicaba ese cambio, ¿no? Y ya 42 años de democracia, la situación tiene ciertas ambigüedades a su vez en este momento, y la preocupación es la siguiente, ¿no? Tú hacías alusión a un discurso de un expresidente argentino donde decía: en democracia se come, se cura y se educa, ¿no? Entonces la gente emparenta la democracia como un mecanismo, como un escenario donde justamente se pueden lograr estos tres elementos, ¿no? Pero cuando ya no se puede dar por diferentes connotaciones esta situación, el escenario económico, el escenario social, político de un determinado país impide lograr este imaginario que se emparenta con la democracia, entonces la gente pierde la confianza en la democracia en abstracto, ¿no? Porque el ejercicio de votar, el ejercicio de elegir a tus autoridades resulta insuficiente para solucionar la conflictividad diaria que se está viviendo. Entonces, lo que está ocurriendo es un fenómeno muy peligroso, diría yo, porque por un lado la sociedad puede promocionar acciones autoritarias
¿no? Del Estado mismo y de la propia sociedad, como lo que está aconteciendo, ha acontecido en los últimos movimientos sociales que se ha dado. El Estado ha generado espacios de uso de la fuerza estatal muy violentos, pero por su parte también existía un cierto consenso de la propia sociedad en el sentido de que, claro, utilicen esos medios, ¿no? Pero no es solamente el único escenario en ese sentido, sino que también estamos viendo atisbos del sacrificio del propio derecho de cierto sector de la sociedad. Es decir, ya no importa que nos cercenen este derecho, pero que se solucione esta conflictividad. Hemos escuchado, hemos visto cómo en situaciones como este hecho del 26 de junio, donde ha habido un movimiento inusual de tropas militares, y cierto sector poblacional aplaudía el ingreso de los militares. Hemos visto la movilización de fuerzas policiales que han sido aplaudidas por la sociedad, ¿no? Entonces, se pueden generar situaciones que no son las más deseables en mérito de lograr una solución a las necesidades, a los conflictos que se van presentando al interior de un país. ¿Cómo recuperamos, cómo ves esta situación de recuperar la confianza en ese ideario, tal vez muy romántico, de lo que es la democracia como un mecanismo justamente para esto, para que se coma, para que se cure, para que se eduque? Bueno, gracias. Sí, creo que es el gran asunto, ¿no? Parece que ahí persisten distintos tipos de discursos. Por un lado, los que apuestan a que simplemente la democracia sea una selección de representantes. Yo insisto, cuando eso es así, parecería que puede existir democracia, pero pueden existir conflictos sociales que la debiliten y no importan, ¿no? Eso deteriora precisamente todo el magma social que legitima un régimen político. Porque efectivamente yo incluso pienso que mucha gente puede sentirse cercana a determinados discursos y no estar en contra de la democracia, aun cuando esos discursos deterioren la democracia, porque hay ahí una serie de necesidades que parece que aparecen en primer plano, ¿no? Entonces, el gran problema de la democracia, creo yo, es cuando no se ocupa de lo social, ¿no? Cuando desconoce eso es porque está replicando una forma de entender la relación entre Estado y sociedad como dos polos antitéticos, ¿no? Muchas veces todos nosotros creemos que el Estado, el gobierno es algo distinto a nosotros. Y no es algo distinto a nosotros. No hay Estado que caiga de un avión o del maná o que no tenga nada que ver con la sociedad. De hecho, cuando eso sucede, lo que sucede es una gran crisis de legitimidad. Cuando hay una gran crisis de legitimidad, puede caer un gobierno, puede ponerse en crisis el régimen total. Entonces me parece que también hay una premisa analítica anterior, ¿no? Concebir que lo que sucede en términos gubernamentales o estatales no están desanclados de los procesos sociales. Porque inclusive hay legitimidad para hacer determinada cosa o no. Entonces me parece que la cultura política sigue siendo relevante, ¿no? La forma en la cual determinados valores se asumen, la forma en la cual determinadas prácticas son toleradas, esos elementos culturales que no pueden ser simplemente opacados al momento de ir a votar, ¿no? Como si la política significara solamente ir a votar. Parece que hay un elemento valorativo de la cultura, que también en los 80, fíjense que eso es muy interesante, en los 80 eso era una discusión importante, ¿no? Precisamente estos enfoques latinoamericanos contra dimensiones demasiado formalistas del espacio norteamericano, por ejemplo, ¿no? Que decían, bueno, pero tiene que haber una cultura política, ¿no? Tiene que haber algo que haga posible la democracia, si no es una entelequia, si no, no existe. Entonces me parece que hay un elemento fundamental, no concebir al Estado como distinto a la sociedad, sino como elementos que son diferenciables, pero que están articulados, ¿no? Y ahí hay procesos de legitimidad y retroalimentación, porque en definitiva ningún gobernante tampoco nace de un repollo, ¿no? Más bien un gobernante, sus cuadros administrativos, sus funcionarios, responden a esa misma cultura política, ¿no? Entonces me parece que ahí entramos a otro elemento. ¿Qué educación ciudadana se está dando? Hoy en día es más importante robótica que conocer historia, ¿no? Hoy en día es más importante. Yo soy padre, ¿no? La discusión que tengo con los padres de la clase de mi hija es, bueno, pero tendría que haber más robótica y menos historia.
qué más robótica y menos historia? ¿No tendríamos que repensarnos siempre a la luz de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de la cultura y las tradiciones de los demás? De lo contrario, ¿qué clase de ciudadanos se van a forjar? ¿No? Gente rápida para el manejo del celular. A mí eso es algo que me preocupa, porque si no va a quedar la democracia como una cáscara vacía, como un simple procedimiento, y no va a resolver ninguno de los problemas, ni de la democracia social, ni de los problemas de la democracia en términos de sus instituciones, de cómo se regulan, de cómo interactúan los partidos políticos. Me parece que ahí aparece otra cuestión, ¿no? La cultura política, que no es simplemente que la gente se gradúe y se doctore, es otro elemento, ¿no?, que hace un poco a la vida ciudadana. Bueno, muy buenos días. Creo que sin lugar a dudas la reflexión sobre la democracia, el estado de la democracia, pero más que propiamente los indicadores de la democracia, sino un poco la reflexión un poquito más, que yo veo un poco más arriba. Considero que hablar de la democracia, y justamente desde el punto de vista del mundo de las ideas, parte de dos elementos, ¿no? Primero, el elemento del lugar donde reflexionamos y el tiempo en el que reflexionamos. Y el lugar que reflexionamos es América Latina. Bueno, en mi caso concreto, trato de enfocarme en la subregión andina, en cuanto al mundo de investigación. Y el tiempo es el primer cuarto del siglo XXI, que es fácil decirlo, pero que es un tiempo muy particular, ¿no? Un poco me lleva esto a la reflexión de cuál era el contexto de la primera década del siglo XXI. Primero que América Latina y en general los países estaban creciendo más que las 2 décadas previas, ¿no? Entonces era como que un escenario de mucha expectativa, de que posiblemente salgamos de este ciclo de la pobreza, pero igual muchos autores coinciden que se dio otra variable en incremento constante, que fue el delito, así en términos duros, y en una mirada objetiva, el incremento tal vez de los homicidios, de vulneraciones en casos en general, y también percepciones sobre el delito, ¿no? Entonces, esa fue la primera década. En la segunda década ya vemos escenarios prepandémicos, como que el suelo del crecimiento sostenido quedó ahí, ¿no? Pues gran parte de la primera año 2020, 2021, 2022, América Latina se estancó, y ahora justamente Bolivia es de los países que más tarde sintió este estancamiento, y ahora es la situación en la que estamos, ¿no? Pero esta idea de que hay un incremento del delito, hay un incremento de la inseguridad, de alguna manera es, y pienso, el caldo de cultivo para que venga también esta nueva ola antidemocrática, esta nueva ola antidemocrática que nos lleva a pensar, ¿no?, una nostalgia por el autoritarismo, como que pensar como que en los décadas 80, si bien había gobiernos militares, había dificultades para el ejercicio de las libertades civiles, pero no había tanto delito, no era tan peligrosa las ciudades. Entonces, esa mirada de la nostalgia del autoritarismo es un desarrollo muy preocupante. Y la otra es la ola antiderechos, ¿no? Es como que pensar, como que se ha trabajado mucho en los derechos de las mujeres, se ha trabajado mucho en el derecho de las minorías, pero se ha descuidado a las mayorías, ¿no? O sea, se ha descuidado mucho el valor de la familia. Entonces, eso lleva también a pensar que se está generando una nueva ola antidemocrática. Creo que de alguna manera el espacio cívico que tenemos es de alguna manera el reflejo, es la construcción de las reformas de segunda generación de los 90, que se ha ido potenciando en la década de los 2000, ¿no? En el caso boliviano, por ejemplo, que a ese conjunto de derechos se han sumado los derechos lingüísticos, los derechos de pueblos indígenas, ¿no?, con mucha fuerza, pero que nos, por lo menos en esta primera década, bueno, estas 2 décadas del siglo XXI, sentimos que ese espacio cívico está siendo agredido justamente por más que cosas, hechos en concreto, son como discursos, ¿no?, sobre qué es lo que dificulta que la convivencia entre seres humanos, ¿no?, en América Latina sobre todo, ¿no? Entonces, ahí yo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué consideras tú que, fuera de los debates que tenemos que hay en el mundo sobre el trumpismo, de alguna manera aquí tenemos un trumpismo medio barroco, ¿no?, en América Latina, ¿no? Pero, ¿qué consideras que América Latina está produciendo esta reflexión, justamente, de esta crítica a las democracias, de esta idea de la nostalgia por los autoritarismos? O sea, ¿qué se está reproduciendo en América Latina en cuanto al mundo de las ideas, ¿no? Bueno, gracias. 2 cosas pensaba, ¿no? Habías mencionado el tema de la pandemia.
es como un trauma la pandemia, parece que no tiene que ser pensado, ¿no? Pero indudablemente significó un parteaguas, no solamente en América Latina, sino en el mundo y en el capitalismo también, ¿no? Un gran proceso de depreciación del capital y de apreciación al mismo tiempo. De un capitalismo que venía de una crisis financiera del 2008, en el marco de una guerra comercial. Entonces la pandemia hay que pensarlo, ¿no? En el marco de todo esto es un catalizador fundamental. Otra cosa que yo pensaba es, cuando las cosas van mal, la sociedad busca un chivo expiatorio. Las minorías, las mujeres, los científicos en Argentina, siempre hay un chivo expiatorio. Eso es cuando la sociedad no quiere asumir, diríamos, o por lo menos los discursos hegemónicos de la sociedad, no asumen, diríamos, los problemas de frente, ¿no? Entonces buscan siempre un chivo expiatorio, que también es una gran ilusión, ¿no? Como era una ilusión cuando en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se consideraba que los judíos le habían dado la puñalada por la espalda al país y que eso llevó a la derrota, ¿no? Entonces, eliminando al judío, entonces Alemania podía volver a ser lo que fue. Siempre es un chivo expiatorio, ¿no? La ilusión de que hay algo que si se lo desplaza, nos lleva a la realización. En lugar de ser un poco más entre optimistas y pesimistas. Bueno, todo el tiempo hay que estar atando el lazo social, ¿no? Todo el tiempo hay que estar pensando las prácticas, las costumbres, las medidas económicas. De lo contrario, se deteriora todo muy rápido. En América Latina, por lo menos en el mapeo que yo he hecho de estas cuestiones, he coordinado un dossier en la revista del Instituto Germani de la UBA que se llama precisamente La democracia ante los autoritarismos, los autoritarismos en la democracia. Uno encuentra 3 o 4 grandes vectores. La cuestión de los discursos de odio y las nuevas derechas, que siempre la discusión es hasta dónde son nuevas derechas, pero la cuestión de los discursos de odio con la vinculación con las plataformas digitales y todas esas cuestiones. Una indagación muy fuerte sobre los discursos en torno al Estado, ya sea los que intentan reivindicar cierta dimensión del Estado ordenadora de lo social, como aquellos que piensan que el Estado también es un chivo expiatorio, ¿no? Que de alguna manera debilitando al Estado la sociedad mejora, ¿no? Y aparece otra vertiente de estudios muy importantes. Y todo lo que tiene que ver con las movidas inmigratorias, ¿no? Que inclusive replican ciertas formas de pensar en Europa. No es un problema para América Latina particularmente, es un problema en la medida en que desde los países centrales América Latina parece cuestionada, por ejemplo, con los discursos del recientemente ganador Trump en Estados Unidos, ¿no? En donde de nuevo aparece la discusión de los muros, de nuevo aparece la discusión de hay algo del inmigrante que cuando llega nos quita, ¿no? Entonces interpela a la literatura de América Latina de una posición defensiva, ¿no? Porque hay que estar pensando en el campo del otro, por decirlo, ¿no? Hay que jugar al fútbol con la pelota y las reglas del otro, ¿no? Entonces hay que salir a discutir la cuestión de la inmigración pensando lo que Estados Unidos concibe como inmigración, como problema, o Europa, ¿no? Que lleva muchos más años que Estados Unidos pensando en la inmigración, con también medidas muy atroces, diríamos, para determinada perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Solo que, bueno, las características de Trump tienen un efecto mayor inclusive para nuestra región, pero ahí hay algo que es muy preocupante, ¿no? Porque ahí aparece otra cuestión. También en Europa, que quizás Europa occidental tiene un estándar de vida muy superior a los nuestros, ¿no? También hay discursos cada vez más, diríamos, restrictivos del demos, ¿no? El pueblo cada vez más es distinto a esos que vienen a vivir de nosotros como casi parásitos, ¿no? Ahí también aparece otra cosa. Entonces, por eso yo recientemente dije la cultura política, ¿no? Porque no es solucionando el tema económico la democracia va a ser más fuerte. Hay países donde el tema económico es muy fuerte y la democracia también está lejos, porque hay una cultura política y hay tradiciones políticas en donde saben muy bien que el otro es un problema, que el diferente es un problema, ¿no? Eso podemos ir a cualquier caso de la historia del siglo XX para ver eso, sobre todo en los países centrales, ¿no? Que no sucede en América Latina y nunca sucedió. Más bien el problema no es el otro, el problema es el otro que es igual a mí, pero es otro dentro de la misma unidad política, ¿no? No el inmigrante, el que tiene otra religión. El problema en América Latina es la convivencia entre nosotros, sabiendo que hay diferencia. Ese me parece que es una diferencia fundamental en relación a Europa. Lo que yo diría es, siempre hay que pensar la especificidad de eso, ¿no? Y no querer que nuestras realidades ingresen en los marcos de inteligibilidad de otros espacios teórico-políticos. Mauricio,
Gracias, muy buenos días. Gracias, Ricardo, gracias, defensor. Compañeras, compañeros, buenos días. Yo quisiera hacer un comentario y tal vez aterrizar en una pregunta. Luego de 42 años de democracia, hemos sufrido una serie de eventos, ¿no?, que han finalizado o se han concretado en una crisis de Estado. Mientras continuamos alegando la vigencia de una democracia, ¿no?, estos últimos 40 años. Pero esto nos lleva a preguntarnos qué tipo o cuán democráticos hemos sido en Bolivia, ¿no? Sartori decía, ¿no?, que no es posible definir la democracia, sino que es posible más bien ver los matices que pueden haber, las combinaciones que pueden haber, haciendo un análisis de contrarios y contradictorios y grados, ¿no?, de la democracia, para ver si un país era más o menos democrático o más autoritario que democrático, pero bueno, al final algún tipo de democracia, ¿no?, se erigía. Juan Lins decía que la democracia consolidada es cuando el Estado de Derecho es el único juego en la ciudad. Y si hacemos un análisis de Bolivia en las últimas décadas, nos damos cuenta que hemos emulado, hemos instaurado procedimientos y una institucionalidad evidentemente democráticos. Tenemos elecciones periódicas, libres y competitivas. Tenemos instituciones propiamente democráticas. Pero cuando pensamos en las crisis que ha tenido el Estado, nos damos cuenta que un denominador común es el autoritarismo. Esto nos lleva a preguntar, primero, ¿Bolivia tiene una democracia consolidada? Y segundo, ¿es posible continuar construyendo una institucionalidad democrática cuando las bases sociales carecen de actitudes y comportamientos compatibles con la democracia? Esa sería la pregunta. Bueno, gracias. Voy a ser muy respetuoso porque la situación boliviana a ustedes precisamente los constituye, ¿no? Entonces mi mirada de observador puede ser bien distinta. Lo voy a decir un poco más en términos abstractos. Mi visión es que si la sociedad no quiere sostener la democracia, no hay forma de sostener la democracia. De lo contrario, caeríamos también inclusive uno podría decir irónicamente o apoléticamente, en una democracia no democrática. Porque si el régimen político es democrático y la sociedad no quiere ese régimen político, entonces ahí hay una ruptura que igual es antidemocrática, ¿no? Yo soy democrático, todos ustedes no son democráticos, yo sigo estando en el poder porque es democrático y hay elecciones entre los que nos consideramos democráticos, pero si la sociedad no lo tolera, entonces eso no es tampoco una dimensión democrática. Recuerdo a Max Weber que decía, toda forma de política es democrática en la medida en que tenga legitimidad. La pregunta es qué democracia queremos o qué régimen político queremos que sea, diríamos, legítimo. Entonces, insisto, me parece que muchas veces, inclusive cuando se diseñan grandes sistemas electorales o cuando se diseñan grandes instituciones y no se concibe la historia de esa sociedad, ¿no? Muchas veces hay países en la región que son mucho más inestables que Argentina o Bolivia, ¿no? Entonces se empieza a pensar, bueno, si instalamos un semipresidencialismo, entonces eso permitiría que cuando hay una suerte de empate catastrófico entre el Congreso y el presidente, hubiese una válvula. Todo eso es muy interesante y puede colaborar en ciertas dimensiones de la vida democrática. Pero la pregunta es, ¿qué sociedad? ¿No? ¿Qué historia? ¿Qué cultura? ¿Qué tradición hay? No se puede moldear una sociedad a su antojo. Entonces, lo segundo tendería a pensar que no. Si la sociedad no quiere sostener la democracia, no hay forma de sostener la democracia. Me da la sensación que muchas veces las democracias latinoamericanas entran en peligro, no tanto porque quieran romperse, sino porque cada uno quiere tomar ventaja de esas posibilidades de la democracia. Es como si cada grupo quisiera sacarle un
miembro al Estado, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, yo me quedo con los pies, el otro grupo se queda con las piernas, el otro con el brazo, y vemos cuál a partir de ahí tiene más fuerza. Entonces me parece que ahí lo que falla es lo que une, ¿no? Bueno, ¿qué une? ¿No? Porque en definitiva, ¿qué une y qué valor no se toca? Me parece que ahí es otra pregunta. En Argentina, en el 83, uno de los valores que no se tocaba eran los derechos humanos, ¿no? Es decir, por precisamente el juzgamiento a los genocidas y por todas las cuestiones, las atrocidades de la dictadura del 76, el presidente Alfonsín, una de las cosas que hizo fue juzgar a la cúpula militar. Eso es un hecho inédito en la historia, diría, casi de la humanidad. Tuvo otros problemas, muchos problemas, ¿no? Después hubieron indultos y se sucedieron muchas cuestiones. Pero durante casi 40 años no se hacían bromas con eso, ¿no? Nadie se metía con eso. Operaba en la sociedad. Y eso fue un error de los movimientos progresistas en Argentina, por ejemplo, que creían que porque no eran hegemónicos esos discursos no existían. Entonces se desatendieron que seguía operando en lo social discursos que reivindicaban esas prácticas. Pero durante 40 años el Pacto Democrático en Argentina se tejió en torno a los derechos humanos. Bueno, al adversario no se lo mata, ¿no? Al adversario no se lo puede hacer desaparecer, ¿no? Al adversario no se le puede tocar el timbre a los cuarteles, a los militares, para que vengan y me ayuden para hacer algo con mi adversario, ¿no? Es un elemento que unía. Ahora en Argentina eso no une, eso divide. Entonces me parece que hay que pensar qué es lo que une. De lo contrario, la democracia va a quedar como una competencia. Bien al estilo del capitalismo, ¿no? Donde el más rápido va a ganar, el más inteligente va a conseguir lo que quiere. Me parece que la pregunta es siempre ¿qué nos une para seguir viviendo juntos, ¿no? Juntos con las diferencias. ¿Qué es tolerable y qué es intolerable? Me parece que ahí volvemos a la cuestión de la cultura política. Elvia, ¿querías decir? ¿Cómo ves en todo este análisis al futuro de la democracia, ¿no? Considerando los desafíos de crisis de representación, de polarización política, totalitarismos, autoritarismos, ¿no? O sea, la democracia regional, la democracia mundial, ¿no? ¿Qué futuro le ves? Yo me especialicé mucho en el periodo de entreguerras europeo y también en América Latina, ¿no? En donde el ascenso de las masas, la crisis de las democracias restrictivas, ¿no? Esa democracia de notables, del estilo liberal, ¿no? Profundamente de las élites, entraron en crisis en Europa y en América Latina, precisamente por las masas, por esa activación de una nueva forma también de capitalismo, de guerras totales, de politización, de reclamos de derechos. Esa crisis del liberalismo profundo, ¿no? Que en algunos lados significó una ampliación de la democracia y en otros lugares una eliminación de la democracia, como el fascismo italiano, el nazismo en Alemania, la Unión Soviética, ¿no? Los totalitarismos sobre todo, y prácticas autoritarias, pensemos en España. Siempre tenían un otro que era postulado como la respuesta mejor, ¿no? Los comunistas, los fascistas, los nazis. Ahora no hay un otro. Nadie tiene un otro, nadie sabe qué es mejor que la democracia. Por eso me parece que lo que puede ser que vaya a venir son tendencias cada vez más autoritarias dentro de una cáscara vacía que se va a llamar democracia y que en definitiva se va a terminar llamando democracia. Porque los griegos también vivían en democracia, por más que las mujeres no votaban y los esclavos eran esclavos y no eran ni considerados seres humanos. Es un error que nosotros digamos, eso no era democracia. Era un sentido de democracia que a nosotros nos parece insoportable, pero era democracia. Yo creo que más que una eliminación de la democracia, el riesgo actual es una mutación de lo que significa la democracia y que precisamente se toleren determinadas prácticas porque van a dejar de ser prácticas consideradas autoritarias y pueden ser prácticas consideradas profundamente democráticas, ¿no? Pienso que, insisto, nosotros lo vemos mucho en nuestro lugar, pero algún país de Europa puede decir es profundamente democrático expulsar a todos los inmigrantes musulmanes, negros o judíos o latinoamericanos o que no sean de determinadas características físicas. Y probablemente eso gane con 70% de votos, si vamos a referéndum. ¿No? ¿No es democrático eso? ¿No? Entonces me parece que el riesgo va a ser una mutación de lo que entendemos por democracia, no una eliminación de lo que es la democracia en tanto tal. Creo que ese es el mayor riesgo actual y no sé cuántos anticuerpos tienen cada una de las sociedades para darse cuenta de eso y evitarlo, ¿no? Frenarlo. La verdad es que no lo sé.
Elizabeth. Sí, muy buenos días, buenas tardes, no sé. Lo que quería comentarte, tú mencionaste que efectivamente estamos viviendo unos ciclos, ¿no? Unos ciclos justamente con lo que tú mencionaste, de transformación bastante compleja en relación a temas geopolíticos, a temas económicos. Yo creo que eso no se lo puede evadir. Porque si antes se veía una política bastante ideologizada, en este momento creo que se ha perdido y se tiene más por lo que tú estás viendo. Si podíamos también plantear algunos elementos de Maquiavelo, sería interesante, porque se puede ver unos elementos bastante complejos en relación a todo lo que es el individualismo y bueno, todos estos temas que están teniendo un ritmo muy acelerado, ¿no? Entonces, la política tiene que ver mucho efectivamente con temas culturales, pero sobre todo con dominio, con poder geopolítico que se está marcando. Y si no, veamos las tendencias, ¿no? En este momento la elección de Estados Unidos, las alianzas, o sea, todo lo que está debajo de la mesa en este momento es bastante complejo, todo lo que es a nivel geopolítico, que tiene que ver con aspectos poco democráticos y poco legales, ¿no? En temas que nos están llevando a temas bastante complejos de ética, cultura. No hay duda que vivimos un momento de transformación política, pero inmersa en un contexto mundial muy complejo que efectivamente nos está llevando al borde, a situaciones extremadamente polarizadas. Y en concreto en Latinoamérica, ¿cómo tú verías de manejar estos temas tan polarizados y que efectivamente, más allá de que le sigamos llamando democracia, es un autoritarismo totalitario desde las diferentes perspectivas, porque están contando los diferentes poderes de Estado y en ese sentido vas perdiendo una serie de situaciones hasta de derecho a nivel, para hablar en general, de escas, derechos ambientales, derechos sociales. O sea, cada vez la sociedad pierde más derechos y cada vez se aferra, que es lo más complejo, que tiene que ver con temas culturales, el debilitamiento societal, a temas más autoritarios. Entonces, en concreto, sin filosofar, que es importante, con propuestas muy concretas, ¿cómo lo plantearías a una visión latinoamericana que está pasando por momentos muy complejos, muy fragmentados, además ideológicamente, que incluyen este tema, diversos, ¿no? Aunque sean llamados de izquierda o de derecha? Bueno, es complicada la pregunta, hay muchas cosas ahí, y es más complicada aún porque yo no soy filósofo, pero soy teórico político, entonces me pide que responda como algo que no soy, diríamos... de todas maneras, cuando uno piensa en ese registro, está pensando en problemas concretos también, ¿no? Yo voy a ir a la misma cuestión, me parece que hay un problema en términos no tanto de la globalización, sino quién va a conducir la globalización, me parece que eso es un elemento fundamental, ¿no? De una vez por todas nos hemos dado cuenta que la globalización no somos todos iguales. La globalización hay alguien que la conduce y hay alguien que no, ¿no? Entonces, hay alguien que define cómo son los aeropuertos y alguien que no, en todo el mundo, ¿no? No lo define Bolivia, Argentina, entonces ese es un punto fundamental. Y lo otro, yo insisto, no sé si podría dar una suerte de consejo o asesoría a nivel general sobre América Latina. Yo creo que cualquier gobierno de América Latina que quiera seguir siendo democrático y articular democracia social con instituciones fuertes, tiene que pensar que hay diferencias. Ese me parece que es el punto fundamental, ¿no? Me parece que inclusive las mejores políticas o las mejores visiones políticas son las que están convencidas de sus creencias, pero las que siempre tienen la posibilidad de decir, pero puede que yo no tenga la razón, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que todo aquel que tiene responsabilidades políticas tiene que estar dispuesto a dejarse guiar por una profunda convicción de cómo debe ser el mundo,
pero al mismo tiempo tiene que estar dispuesto a siempre dejar abierta una posibilidad de que el mundo no es realmente quizás lo mejor como uno cree que tiene que ser. Entonces, habilitar siempre la posibilidad de que otro también pueda desarrollar una visión del mundo y que quizás ganar, ¿no? Tener la legitimidad para desarrollarla. Pero siempre asumiendo que hay otro, que uno no es el único, ¿no? Que la política mía puede ser la mejor, pero quizás tiene que dejar un resto para que haya una posibilidad de que esa política se modifique o que vea un matiz, una diferencia. Esto quizás suena muy abstracto, pero para mí no suena muy abstracto, porque cuando se define una medida económica, una medida cultural, cuando se aumenta o se quita un presupuesto en educación o ciencia, o cuando se quitan partidas para defender cuestiones climáticas, también está asumiendo ahí una postura profundamente ideológica, que para mí no es un problema, la ideología es una visión del mundo, todos tenemos ideología, pero que tiene que estar dispuesto a que las cosas son también importantes para los demás. No tengo que ser yo un indígena para considerar que es importante el cuidado del medio ambiente o es el respeto a la diversidad cultural o a los idiomas nativos. No tengo por qué serlo, no lo soy, pero sin embargo me puede parecer importante, ¿no? Entonces, yo puedo detestar a la universidad pública, que no detesto porque de hecho soy de la universidad pública, pero puedo entender la importancia que tiene la educación pública en Argentina y la universidad pública. ¿Por qué querer destruir algo que es importante para un gran conjunto de la sociedad y que no conduce a problemas graves de la sociedad, ¿no? Entonces, yo puedo tener esa visión, puedo no ser un defensor de la educación pública, pero eso no quiere decir que la quiera extinguir, ¿no? O sea, me parece que hay que siempre habilitar la posibilidad de que otros se desarrollen a partir de sus valores. Ahora, yo particularmente no soy una persona naif. No creo que todo sea permisible, todo sea posible, hay que tolerar absolutamente todo, porque eso conduce a una dimensión de anomia insoportable. Entonces, hay diferencias que no se toleran. En la Argentina no se toleraba hace 10 años, 15 o 20 o 30 que alguien hablara y haga elogios de la dictadura militar. No se toleraba, era una cosa intolerable, ¿no? Se han expulsado diputados por eso. Entonces, bueno, hay cosas que no se toleran y está bien que así sea, porque si no, no nos convertimos en una sociedad, nos convertimos en un caos, en donde cualquiera puede decir cualquier cosa, porque total la democracia habilita la libertad de expresión. Entonces me parece que ahí también hay que estar dispuesto a decir esto no. Y digo esto no y esto no, porque esto no. Esto nos rompe la convivencia democrática, ¿no? Hay algo que es intolerable para nosotros, ¿no? Como en la familia, ¿no? Uno discute hasta ahí nomás, no le anda diciendo al padre una barbaridad, ¿no? De lo contrario, hay un vínculo que se rompe. Bueno, parece que ese es un punto para pensar. Toda medida política tiene que asumir que puede haber una diferencia, no negarla, asumirla, intentar incluirla. Hay otras diferencias que no se pueden incluir. Quiero hacerte una pregunta con relación a la desobediencia civil, en relación a la democracia. ¿Es un síntoma la desobediencia civil de un cuerpo enfermo como la democracia? ¿O por el contrario, o visto de otra manera, hay una insuficiencia de la democracia para resolver los conflictos o los problemas en cuanto a su dinámica? ¿O es que, como tú dices, la democracia está en un estado de mutante y tiene que adaptarse a nuevas situaciones? Bueno, gracias. Creo que es todo eso. No, me parece que en primer lugar, soberano es el pueblo. Que es el pueblo es otro tema, ¿no? Porque todos nos consideramos parte del pueblo. Cuando vemos otro que dice que es el pueblo y yo no estoy incluido o no me gusta, digo, el pueblo también es una dimensión en disputa, ¿no? Pero implica un nivel de organización importante. Los individuos aislados no son el pueblo, ¿no? El individuo, una vez que se siente vinculado a otro, a un sentimiento, un afecto, un padecimiento, una expectativa, construye el pueblo. Entonces, yo soy de los que creen que cuando eso sucede hay que escucharlo, porque la fuente de legitimidad última es el pueblo, no es, diríamos, ni la ley, ni nada. La ley da una racionalidad, es importante para la vida en comunidad y demás, pero si no hay legitimidad, bueno, la legitimidad descansa en el pueblo. Ahora, una democracia o un sistema político que viva continuamente en situaciones conflictivas, entonces quiere decir que no hay integración de ese conflicto en una estructura de poder y por lo tanto cada vez hay más una distancia entre representantes y representados. Y eso es crisis orgánica, eso es crisis de legitimidad de la forma política tan total.
Esto no quiere decir que cualquier revuelta sea asumida como legítima por parte de un régimen político. Pero vuelvo al punto. Hay que escuchar bien los procesos de legitimidad social porque cuando hay una ruptura, bueno, porque inclusive el policía que tiene que ir a reprimir tiene que estar convencido de lo que hace. Entonces siempre un régimen opera con un nivel de legitimidad. De lo contrario, no hay posibilidad de que ningún mandato se cumpla. Bueno, no sé si tiene alguien alguna pregunta adicional. Le pasaremos a Gabriela, por favor. Buenos días a todos. Tengo dos preguntas. Primero, una que es compuesta en cuanto a dos actores que creo que la merita analizar. ¿Cómo ves tú el rol de los medios de comunicación en la construcción o en la deconstrucción de estas nociones de sociedad democrática, de cultura democrática? No solamente lo que es Bolivia, ¿no? Sino en todo el continente, ¿no? Me parece interesante analizar cómo estamos aportando o están aportando desde los medios de comunicación a esta nostalgia de los totalitarismos, ¿no? Que decía tu compañero, que me parece también un eje bien importante a tratar, ¿no? Como decía el defensor, el sacrificar nuestros derechos que tanto nos ha costado conseguir para garantizar ciertas realidades, ¿no? Ciertas situaciones, ¿no? Incluso de parte de generaciones que han vivido en carne propia lo que han sido las dictaduras y que hoy por hoy no enarbolan ese de que necesitamos una mano dura que conduzca el país, ¿no? Primero eso, y segundo, ¿cómo ves tú este sistema político partidario como un elemento positivo o negativo para la construcción de una cultura democrática sana? ¿En qué sentido es esto? Bueno, te ejemplifico acá en Bolivia, ¿no? Lo que pasa. Tenemos un sistema político partidario en el cual llega a un tema de componendas, tratados entre ellos, que finalmente en muchos casos no ha llegado a representar la voluntad popular, ¿no? A través del voto. No importa quién votemos, al final en el Parlamento ellos llegan, se arreglan, se reparten ministerios y gobiernan, ¿no? Entonces, ¿en qué manera está aportando ellos a esta construcción o esta deconstrucción? Bueno, gracias. Son un gran problema los medios de comunicación, ¿no? Para bien y para mal son un gran problema. Es indisociable actualmente la cuestión de las redes sociales, porque también creemos que las redes sociales es un espacio profundamente democrático, que está ligado al algoritmo, a cuentas falsas, etc., ¿no? También responden a intereses, y los medios también responden a intereses. A mí no me preocupa tanto que respondan a intereses, me preocupa que no se contrabalanceen esos intereses, ¿no? Y al mismo tiempo me preocupa algo mayor que vuelva a la idea de cultura política. Se puede dar el micrófono a cualquiera con tal de que cualquiera haga rating, o la gente lo vea, o diga cualquier cosa, ¿no? Entonces no importa. Con tal que genere algún impacto comunicacional, no importa. Yo no soy de los que creen que la gente es tonta y los medios de comunicación son agujas que penetran en la mente de las personas. No soy de los que creen eso, al contrario. Pero indudablemente creo que los medios de comunicación pueden fortalecer o no una cultura democrática. Y que no todo es posible de hacer para tener un punto más de rating. Porque va habilitando discursos que no es que tampoco se trata de censurar, pero tampoco se trata de legitimar, ¿no? Porque muchas veces hay un elogio de aquel que dice la mayor extravagancia, o el insulto más interesante, o quien se viste más raro para decir la mayor barbaridad. Ahí hay también un problema. Me parece que los medios de comunicación no asumen que son parte de la cultura de un país. Eso se asume en una dimensión de objetividad o lo que fuera. Me parece que es un gran problema, ¿no? Forman parte de la cultura, no son solamente medios de comunicación, son
son elementos culturales. ¿A qué cultura están favoreciendo? Me parece que ese es un punto. Es interesante también, pensaba cuando decías mano dura, nadie habla de mano justa, se habla de mano dura, ¿no? Como si muchas veces también una estructura muy particular de concebir los problemas. Necesitamos mano dura. ¿Por qué no mano justa? ¿Qué necesitamos? Alguien que venga y calle a todo lo que están protestando, que venga y que oculte los problemas abajo de la alfombra, ¿no? Me parece que ese es otro gran problema. ¿Qué entendemos por justicia? Ustedes lidian todo el tiempo con cuestiones vinculadas al derecho, ¿no? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Simplemente aplicar un código o algo más? ¿Es justo que alguien no tenga para comer? ¿Es justo que alguien tenga que trabajar 20 horas? ¿Es justo que los jubilados lleguen ancianos y los hijos tengan que mantenerlos porque no les alcanza la jubilación? ¿O solo importa la mano dura, entonces hay que callarlo? Como así yo puedo vivir tranquilo en mi burbuja. Esa es otra cuestión. Justicia, ¿no? Democracia y justicia. No la aplicación de las leyes, sino qué sociedad queremos, qué dimensión justa. Y el sistema político, eso pasa en todos lados. El problema es si la gente lo sigue votando. Porque hay una responsabilidad indisociable. En Argentina pasa mucho eso. Gobierna alguien, es un desastre y después nadie lo votó. Yo no lo voté, no, vos, no, vos, no, vos, no. Nadie lo votó. Nadie lo votó. Pero ganamos el 60% de votos, 70, 50 y pico. Nadie lo votó. Bueno, hay que hacerse responsable también. Porque después los gobernantes, los diputados, los senadores están ahí y le queremos tirar piedras. Bueno, pero alguien lo votó y después vuelven a ser votados y después vuelven a estar en otro lugar. Bueno, la sociedad a veces, insisto, piensa más en encontrar un chivo expiatorio que en asumir su responsabilidad. Entonces me parece que si eso pasa en el Congreso, en la Asamblea o en donde fuera, bueno, alguien lo puso ahí, ¿no? Hubo un votito ahí. Complementándote a eso, ¿no? Ha pasado en nuestro país el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Antes de las jornadas de octubre, ha tenido entre 20 y 30% de la votación, ¿no? Y en esas elecciones el margen de votación era muy bajo. Realmente la gente había optado por no votar o por votar por otras opciones, pero al final alguien con tan baja votación ha sido gobierno y bueno, ha gobernado. Eso es parte, es sano dentro de una cultura democrática. No son esas debilidades que tiene nuestra cultura democrática aquí en el país que hace que la democracia devenga, se deconstruya o retroceda. Bueno, puede ser. Yo ahí sí recupero dos cuestiones. En Argentina hay que tener una diferencia de 10 puntos o al menos 45% de los votos para ser considerado presidente. Después de la crisis fenomenal del 2001, en donde el país fue un desastre, tuvimos 5 presidentes en una semana, se llama elecciones en el año 2003 y una dispersión de candidatos. Creo que el porcentaje del primer candidato más votado, que era el expresidente Menem, que había gobernado 3 años atrás, sacó, si no mal no recuerdo, 30% de votos. El segundo fue Néstor Kirchner, sacó 23% de votos. Entonces iban al balotaje el expresidente Menem y Néstor Kirchner. El presidente Menem, el expresidente, se bajó del balotaje porque sabía que nadie lo iba a votar porque todas las fuerzas políticas en el balotaje iban a ir a favor de Kirchner y no de Menem, porque Menem ya había gobernado 10 años y las cosas habían funcionado bastante mal. Entonces, ese es un sistema que crea mayorías. Pero fíjense, el interés de Menem en ese contexto era debilitar a Kirchner. Porque él al bajarse, teniendo la mayor cantidad de votos, no iba a ganar el balotaje. Pero al no presentarse al balotaje, el que asumía tenía solo el 23% de votos. Pero muy inteligentemente, Néstor Kirchner generó una mayoría constantemente en el Congreso, pero con sus propias medidas, y después lo llevó a ganar elecciones, a él y a su esposa, Cristina Fernández. ¿Qué quiere decir con esto? Que la legitimidad no solamente nace del voto. Hay formas de construir la legitimidad. Y el gobierno es una forma de construir la legitimidad. Entonces uno puede acceder al poder con 23% de votos y después construir una mayoría y tener legitimidad a partir de ciertas políticas públicas y demás, ¿no? Entonces hay ingeniería institucional. El balotaje genera un umbral de mayoría. Genera una ficción también, ¿no? Porque a veces en el balotaje uno vota entre A o B y a veces no gusta ni A ni B. Pero uno, en lugar de que gane B, vota A. Entonces genera una ficción de mayoría, pero en definitiva lo que importa es qué se hace con esos votos y con ese cargo. Si se está dispuesto a recrear una mayoría o no. Bueno, ya para el cierre de este conversatorio muy fructífero,
Bueno, la verdad es que habíamos iniciado con un dato que tiene que ver con el Índice de Democracia Global, que es un estudio que cada año se realiza y que ubica al Estado boliviano como una democracia, como un régimen híbrido, ¿no? Y cuando hablamos de régimen híbrido, y con lo que acá Ricardo nos ha mencionado también, hablamos de democracia, pero democracia hay que contextualizarlo en un tiempo y en un momento y en función a un fundamento básico que es la legitimidad que la propia sociedad en base a la cultura democrática le puede dar, ¿no? Y a nosotros nos preocupa esto desde la perspectiva institucional, la misión institucional que tiene una Defensoría del Pueblo, que es la defensa y respeto a los derechos humanos, porque nos interesa mucho justamente afirmar un concepto de democracia con espacios de reconocimiento de diversidad, ¿no? Pero también con participación ciudadana, social, que justamente apunte al reconocimiento de esa diversidad, tal cual habíamos durante estas últimas décadas, digamos, habíamos ido reclamando también institucionalmente. Son tiempos muy complicados, el imaginario social, la construcción de una cultura democrática está influenciada por diferentes factores, ¿no? Que tienen que ver con necesidades muy básicas como educación, salud, economía, etcétera, pero también con necesidades que pueden o no ser resueltas con una democracia como la que estamos nosotros viviendo en este momento en nuestro país. Quiero agradecer nuevamente a nuestro invitado principal, a Ricardo Valer, a Elia Villena, a Yolanda Ubamani y a Fabricio Mariaca y a todos ustedes quienes han estado presentes en este conversatorio y a quienes nos siguen por las redes. Muchísimas gracias nuevamente, Ricardo, por este espacio y hasta una próxima. Todas y todos somos defensores del pueblo. Defensoría del Pueblo, Estado Plurinacional de Bolivia.